Hola, buenos días a todos. Nosotros somos Alex, Pau y yo, Marsal. Somos alumnos de segundo de la ESO y estamos haciendo una entrevista a Lalia, que nos va a explicar un poco sobre todo su trayecto de emigración. ¿De dónde vienes? Yo vengo de Georgia, de Tbilisi, es el capital donde ha vivido, ha nacido y en 2003 ha venido en España, en Barcelona, precisamente en Hostales de Baleñà y bueno, aquí estoy. ¿En la ciudad donde vivías? ¿Vivías con familiares, con amigos? Sí, con mis padres y con mi hermano en una casa particular que tenía su jardín, bueno, en una buena casa, por decir. ¿Cómo era vivir ahí? Bueno, era muy alegre, mi infancia muy alegre, querido mucho a mis padres y los padres también querido mucho a nosotros, con mis hermanos. Teníamos otra casa en pueblo que muchas veces ahí pasamos el verano o el otoño cuando venía mucho las frutas y bueno. ¿Y qué estudiabas? Yo, mira, estudié en colegio y después 5 años en universidad, en la Facultad Histórica. Soy maestra de historia y bueno, así. ¿Llegaste a ser profesora a enseñar a gente? ¿O No, yo lo trabajé en museo de instrumentos folclóricos y después trabajé en una biblioteca y así. cómo fue el trayecto para llegar hasta España, donde vives actualmente? Muy duro. Aquel tiempo ya no podrías venir con los documentos y fue muy duro. Venido hasta Turquía con autocar, después de Turquía lo pasamos a Austria, de Viena a París y de París otra vez con el autocar hasta Barcelona. ¿Cuál fue la razón principal por la que decidiste venir hasta España? Bueno, porque trabajando en 2 trabajos, digamos, de toda manera no llegabas a una raya económica para estar en la nivel y por eso decidí venir porque la amiga que tenía por aquí, que era mi vecina en Georgia, me ha dicho, mira, aquí ya puedes, trabajando en una casa, lo que sea, ya puedes ganar mucho más y por eso decidí venir. Porque ahí ya tenía 2 trabajos y 2 sueldos, pero no llegabas a nivel de los gastos que tenías. ¿Cómo estaba en esos tiempos Georgia? Bueno, mal, bastante mal. Después de caerse soviética, lo pasamos súper mal porque un día lo despertamos que de la buena vida ya bajamos enseguida al nivel abajo. Ya despertabas y ya no tenías ni el dinero en el banco porque te quitaron, no tenías ni el gas porque te cerró la Rusia, el gas y toda esa historia, la electricidad que muchas veces que venía solo por 1 hora y esos temas, ya vivíamos súper mal. ¿Puedes explicar qué es la Unión Soviética? ¿Y cómo lo viviste? Mira, pues, la Unión Soviética era un conjunto de 16 países que estaba repartido todo de económica, teníamos mucha común en tema de económica, uno pasaba al otro que lo que tenía y así vivíamos, ya no faltaba ni la comida, ni electricidad, ni nuestras casas. No tenías que entrar en el banco, pedir ni un préstamo ni nada y el gobierno te daba el piso. Se vivía muy bien. Cada familia que podría estar en una lista de espera del piso ya lo daban. Nosotros no, porque nos teníamos una casa
pero las familias que se montaban ya lo daban un piso de 2-3 habitaciones, que es lo que pertenecía. Pero después de romper esto de soviética, nos quitaron todo. ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar aquí? Mi impresión era que era en otro país, pero empecé a hablar en ruso porque me parecía, no sé, por mi mente, que era un país diferente y como que el ruso, como no era mi idioma materna, lo pensé que era no sé. Entenderían aquí, ¿no? Sí, lo pensé que me entenderían, no sé por qué. Cuando tú estabas de camino, ¿cuánto tiempo tenías pensado en quedarte aquí? Yo pensé quedarme un año y medio máximo, porque yo pensé que no aguantaría más, sin mi familia, sin mis amigos. Pero mira, ya estoy aquí 22 años y aún estoy aguantando y parece que estoy acostumbrada y no sé, estoy bien. Si tú querías quedarte un año, ¿qué fue lo que dijo, me voy a quedar más? Te lo dice la vida, no es que tú decidas, ya tú dices, ya quiero irme a mi país, pero la vida te dice, bueno, si irás, después ¿qué harás por ahí? Y después ya quedas, mira, dice, ya esperaré un poquito más a ver si se cambia la situación por ahí, si se puede arreglar por ahí más cosas de trabajo, lo que sea, pero después quedas y al final la Europa te come, por decirlo así. Como nos has dicho antes que tú hablabas ruso aquí, ¿cómo supiste que la gente no sabía? ¿Y cómo lo tuviste que hacer para comunicarte por las tiendas y cosas así? No, yo no hablaba en ruso, yo tenía intención que hablarían en ruso, ¿sabes? Era el primer día o primeros días, pero después ya, claro, ya sabía que no sabrían el ruso. Y bueno, en 20 días ya he encontrado el trabajo. Desde venir aquí, he encontrado un trabajo con un agente mayor y estaba en una familia y ahí lo empecé poco a poco a aprender el idioma y te lo digo, en un mes yo estaba hablando en español, bien o mal estaba hablando y me entendían. Y te ayudaron a hablar y para comunicarte con la gente del pueblo y todo, ¿no? Sí, en general yo estaba en casa porque la gente esa mayor ya necesitaba mucha ayuda. Pero no sé si soy yo que aprenda mucho con facilidad el idioma y me pareció súper fácil español para aprender. ¿No te costó nada adaptarte? Nada, con el idioma nada. ¿Y sigues teniendo contacto con familiares o amigos de Georgia? Sí, tanto, y tanto. ¿Los has ido a ver, a visitar? Sí, muchas veces, sino cada verano, cada 2 veranos seguro. ¿Y nunca te han dicho, oye, ayúdame con los papeles, me quiero venir aquí al pueblo, necesito una vida mejor? ¿Algún amigo o familiar? Mira, vino una chica, es familiar de mi marido, que también lo ayudamos, además ninguno. ¿Cómo fue tu historia para conseguir los papeles y para poder venir aquí y todo? No, yo estaba aquí sin papeles y después cuando empecé a trabajar en esa casa particular, ha salido la ley que lo que permitía, ¿cómo decir? Permitía hacer los papeles para todas las personas que trabajaban con el contrato y esa familia me ayudó y me arreglaron los papeles y en un año y medio ya tenía papeles hechos, porque ha salido la ley, no esperé ni 3 años ni esto. Tú has dicho que tenías una carrera universitaria para ser profesora, ¿no? Sí. Y en un futuro no has pensado en probar de hacer profesor aquí. Mira, aquellos tiempos no lo pensé.
pero ahora es tarde, porque cuando tenías que cambiar por los papeles por aquí para ser la profesora de historia tenías que pasar unos exámenes. Y claro, ya esos exámenes tienes que pasar en catalán. Eso también cuesta. Y para cambiar los papeles también cuesta. Ahora estoy pensando cambiar papeles de colegio, que también puedes hacer desde colegio, ya puedes hacer unos estudios así más sencillas, de administrativa, de algo así, ¿sabes? Que ya puedes convalidar. Después de trabajar con cuidar a esa familia, ¿trabajaste en otro lugar? Sí, lo trabajé en un restaurante, pero unos meses y no me gustó mucho porque era súper duro el trabajo en Arbusias. Nos pedían mucho y después ya no pagaban bien. Y después vine aquí en Hostales de Baleñà en la residencia. Y trabajé 17 años. ¿Alguna vez te has planteado volver a ir a Georgia? Bueno, diría, algún día ya volveremos. De gana ya tenemos, pero más futuro ya nos dirá su palabra. ¿Y volverías con tu hijo? ¿Lo apuntarías ahí? Que De mi hijo ahora es un poco difícil porque se acostumbrará a vivir aquí, el colegio y la universidad, lo que sea. Y el idioma también. Sí, la idioma ya estamos estudiando. No sé, será difícil, pero de mi parte y de parte de mi marido ya quiero decir que sí que queríamos volver, porque siempre es diferente vivir donde naciste y la tierra y todo te llama. ¿Y qué consejo le darías a alguien que estuviera en la situación que estuviste tú? ¿Qué consejo le darías? Bueno, tomar las cosas con muy calma y bueno, trabajar para vivir y a ver si se puede no venir y si se puede vivir donde está, que se siga por ahí. Porque, claro, también de plan emocional es muy diferente vivir donde naciste. Bueno, pues muchas gracias por todo. De nada, a vosotros.